Saludos, buenos días, apreciados amigos de la Z101 y de ese maravilloso conjunto, combinación de grandes expositores que la Z101 se puede gastar como casi la única emisora que tiene los mejores comunicadores y las personas que vinculan los hechos, lo que acontece con el interés del público. Vamos a intervenir en interés de tocar el tema de la extinción de dominio. Este proyecto de extinción de dominio, al igual que fue el de las drogas, el de las sustancias controladas, el de lavado de activos, son proyectos que promueve la comunidad internacional. Pero particularmente el de extinción de dominio lo promueve el G8, las 8 naciones más desarrolladas del mundo que se reúnen bajo el epíteto, bajo la sombrilla de el G8. Y el G8 creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que por cierto tiene en las redes, quienes deseen buscarlo, el modelo de proyecto de ley que pudiera ser utilizado como referencia en cada país para producir, para generar, crear en sus propias naciones, en su propia geografía, esta ley, la ley de extinción de dominio. Parece ser, y lo dice el propio proyecto, que el senador de la provincia Santo Domingo, don Antonio Taveras Guzmán, tomó este modelo para sobre él crear entonces la estructura de la ley que se está discutiendo. Y esto desde luego siempre crea una serie de tensiones en el lenguaje, en el propio concepto del marco jurídico que se sigue en cada país y ciertas inadecuaciones que hay que subsanar mediante el manejo de buenos juristas a fin de poder hacerlo compatible con la jurisdicción, con la jurisprudencia y hacerlo compatible con el marco jurídico del país en que se trata, en este caso República Dominicana. Por eso, cuando uno lee el proyecto encuentra que no está fluido, que la sintaxis choca, que hay una serie de términos que no se avienen a la terminología, a la técnica, a la jerga propia de las leyes dominicanas y del derecho constitucional y del derecho adjetivo o positivo dominicano. Por esa razón, ese proyecto que debe ser aprobado cuanto antes, merece un afinamiento a propósito de que no tengamos una ley que pueda ser siempre leída con cierta tensión por el abogado, la persona que se refiera a ella. La comisión bicameral que se estructuró consideró que este proyecto es una ley ordinaria. Para nosotros, al leer el artículo 112, caemos en conclusión de que es una ley orgánica. No hay forma de que no lo sea porque afecta a la propiedad, afecta a derechos fundamentales y todo lo que afecte derechos fundamentales, pues tiene necesariamente que caer como una ley orgánica. También se ha dicho que este proyecto choca con el principio de la irretroactividad de la ley. Recuerdo perfectamente que vino al país, siendo nosotros senador, don Renán Fuentealba, un gran jurisconsulto chileno que fue presidente del Senado y tenido como uno de los grandes intelectuales del derecho en Chile y en América Latina. Y trabajó con nosotros la posible modificación a la Ley General de Minería, la Ley 146, que desde 1973 no se ha modificado aún.
Y entonces, al leer la Constitución de la República, me dijo, pero qué raro que ustedes, que no son uno de los países más atrasados de América, tenga en su Constitución una castración adelantada, anticipada del derecho de la Asamblea Nacional y del derecho del Estado. Y yo le dije, ¿por qué, don Renan? Hoy, ¿cómo ustedes van a poner en una ley? Creo que son el único país de América Latina que tiene en su ley, en su Constitución, esto de que la ley solo regirá para lo porvenir, salvo que pueda beneficiar a alguien que esté sub iudice o cumpliendo condena, pero más esto que sigue, ningún poder público ni ley podrá modificar las situaciones jurídicas derivadas de legislaciones anteriores. Me dice, pero esto es como anular el poder del Estado, pero y ustedes saben las tantas situaciones que le ocurren a una sociedad donde se tenga que apelar a cualquier tipo de recurso para mantenerla unida, para mantenerla funcionando, para preservar los derechos humanos de los demás, puede afectar a una persona o lo que fuere. Me dice, bueno, tendré que trabajar esto dentro de estas limitaciones tan crudas, pero que debo respetar. Eso dijo don Renan Fuente Alba de ese artículo 110, que es el artículo de la Constitución Dominicana que se refiere a la irretroactividad de las leyes. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se va a la extinción de dominio, se va a afectar lo que se ha robado, lo que se ha adquirido ilícitamente. Quiere decir que se actúa sobre el pasado. Se actuará sobre el futuro muy bien cuando esto llegare, pero básicamente ha sido el pueblo dominicano el que ha reventado en grito y ha dicho, lo dijo el 5 de julio, no quiero más corrupción, no quiero más impunidad. Y es obvio que a todo el que pudo adquirir bienes en ese pasado que atormentó tanto al pueblo dominicano, no puede seguir como, ¿verdad?, como que nada haya pasado sin ninguna consecuencia por esto de que la ley solo aplicará para lo porvenir. Y como en la Constitución de la República hay tantos artículos y tantos principios y tantos derechos fundamentales que serían afectados si no se aplica y retroactivamente la ley en este caso, hay que buscar, sea el Tribunal Constitucional, si no se quiere ir a una reforma constitucional, la forma de que para estos ilícitos, no se está diciendo que para violar ningún derecho, para estos ilícitos, una vez comprobados en los tribunales de que se cometieron, en este caso, los tenedores de esos bienes ilícitos puedan ser afectados en su propiedad. Y este es el principio básico de esa ley. Por lo demás, la comisión bicameral no hizo un trabajo, digamos, de ninguna profundidad, porque si usted compara el proyecto aprobado en la comisión bicameral con el que originalmente se presentó, son muy pocas las modificaciones. Desde luego, este proyecto no será aplicado prácticamente durante este periodo de gobierno, en tanto que él mismo dice que entrará en vigencia un año después de su promulgación. Quiere decir que si nos tomáramos un par de meses para que llegue a ser promulgado y se aplica entonces un año más, pues apenas entraría en vigencia al terminar este periodo 1990-1994. Es un proyecto de ley absolutamente necesario. No puede los que han depredado, los que se han involucrado en mafias, los que han hecho gritar al pueblo dominicano porque no resiste más vulneración, más burlas, más
descaro, exhibiendo bienes, consumiendo bienes de manera petulante, estrujándole a la sociedad, todo eso en su rostro, y que no pueda entonces pagar como consecuencia por sus ilícitos, por haber violado las leyes, por haber acumulado bienes que nunca debieron ser suyos. Y en esto, la sociedad dominicana, nosotros pedimos que debe ponerse todos a una. No podemos parecernos a Haití, donde nadie se pone de acuerdo. Y ahora que la comunidad internacional lo ha abandonado a su propia suerte, ahora o se ponen de acuerdo o sufrirán mucho más, en una actitud irresponsable de la comunidad internacional, pero de todas maneras ellos son responsables también de su propio destino. Y asimismo nosotros, no basta que vayamos a la Plaza de la Bandera, no es suficiente que vayamos a las calles en las marchas verdes y otras que pudieran venir con el color que fuere. No basta todo esto, sino es necesario que la sociedad se ponga de acuerdo, que incluya incluso el acto de la elusión de todos. No puede nadie aquí venir y trabajar como empresa y entonces que se pueda escapar de no pagar los impuestos. En República Dominicana tiene que terminar ya por eso. Todas las reformas que se han hecho, 13, 14, 15 reformas, dependiendo como usted lo vea, reformas fiscales, la presión tributaria no sube de 14%, porque el capital, el gran capital, las grandes empresas, los grandes empresarios son los que menos pagan o no pagan, inventándose cuentas offshores, que yo manejo mis bienes fuera, desde tal lugar, desde tal paraíso fiscal, en una irresponsabilidad que ya se ha descubierto que las oligarquías, los grupos privilegiados de esta sociedad no pueden pretender que la clase media y los trabajadores sean pendejos para que sean los que costeen el costo del Estado, valga la redundancia, y ellos entonces teniéndonos a nosotros como gleba de esta preciosa isla que ellos ni votan, porque en las elecciones la mayor parte se va afuera, ni se alistan en los ejércitos, ni buscan decoraciones deportivas, ni aportan en nada, solo viven pensando en el dinero, y entonces cuando lo producen no pagan impuestos, cogiendo al pueblo entero de tonto. También todo esto debe ser incluido para que República Dominicana por fin pueda sacar una ley de extinción de dominio de calidad que se ajuste a lo que el pueblo busca. En este 5 de julio el pueblo no votó tanto por un presidente ni votó tanto por un partido. Hay que ver que el partido que ganó apenas tenía 5 años de creado, y el líder que ganó, que se convirtió en presidente, el hoy presidente de la República, apenas se creía que podía ganar. El pueblo lo que sí tenía en todas las encuestas era una firme decisión, que a veces llegaba al 73%, de que no toleraría más corrupción, impunidad, y a ese hecho trascendente de inflexión histórica es a lo que debemos nosotros dar fiel cumplimiento. La mayoría del pueblo dominicano, en casi su unanimidad, no permite, no tolera corrupción ni impunidad, y el político, el partido, si el gobierno mismo no da la correcta interpretación a lo que quiere la mayoría, como dice ese viejo refrán, van a pagar justos por pecadores. Todo el mundo será entonces castigado por el pueblo en los próximos encuentros electorales, porque no se ha sentido bien representado. De manera que muchas gracias por habernos dado esta brillante oportunidad para nosotros humildemente poder aportar nuestro juicio a este proyecto de ley que es fundamental, a un Congreso que tiene que entender
que no es solo para denunciar rencilla entre los partidos políticos. Hay que ver cuáles son las leyes de calidad que le ha aportado en estos 2 años, porque yo todavía no veo esas leyes y entonces como me siento legislador por haber sido 3 veces presidente del Senado y 16 años senador, les advierto a nuestros compañeros que se apresuren para que tengan algo que enseñar, porque hasta ahora la producción no ha sido de calidad. Muchas gracias.